paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. El libro de la sabiduría presenta la ley sagrada que se impusieron los hijos de Israel en aquella noche de su liberación de Egipto. Todos los que velaban juntos serían también solidarios en los peligros y en los bienes. Escuchemos. Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participarán por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía, lo salvará de la muerte. Y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondad
El autor de la carta a los Hebreos, para animar la perseverancia de los lectores, presenta una lista de personas que han dado ejemplo admirable de fe. Escuchemos atentos y aprendamos de ellos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con una colección de sentencias y parábolas, Jesús explica cómo debe ser el comportamiento de sus seguidores. No están en busca de recompensas terrenas, sino que vigilantes y empeñados en la obra del Señor, le esperan para ser encontrados en fidelidad. Aleluya, 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 aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino.
vendan sus bienes y den limosna. Consíganse una bolsa que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con las túnicas puestas y las lámparas encendidas. Sean semejantes a las criadas que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentarse a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se perdone nuestros pecados. Pidamos la luz del Espíritu Santo para que la palabra proclamada no solamente nos interpele, sino que nos dé la mejor disposición de ponerla en práctica. Que dejémonos corregir por la palabra. Esa palabra es el mismo Cristo. Ven, Espíritu de Dios, instrúyenos. Espíritu Santo, abrázame, por favor. Espíritu Santo, abrázame, por favor.
Sopla en cada corazón. Inúndanos de tu gracia. Ven, Espíritu de Dios, instrúyenos. Ven, dulce huésped de las almas, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo. Dios Padre tierno y misericordioso, gracias por darnos la palabra que salva, la palabra encarnada, el Verbo, Cristo nuestro Señor. Gracias, Jesús, por el amor que nos tienes y por darnos todos los medios para que todos podamos ser salvados por ti. Tú no quieres la muerte de ningún pecador, sino que cambie su conducta. Cumplida tu misión, nos has dado ahora el don de tu Espíritu Santo, para que seamos dóciles a esa palabra recibida, para que podamos ponerla en práctica, para que nos dejemos guiar por tu palabra, para ser transformados, para ser santificados, para vivir en santidad como tú deseas, Señor. No permitas, Señor, que seamos necios, duros a tu palabra. Danos un corazón dócil para que la palabra penetre en nuestro ser y nos haga verdaderos hijos de Dios. Ven, Espíritu de Dios, sopla, sopla, llénanos de ti. Llénanos, llénanos, Espíritu de Dios. Abrázame, abrázame con tu amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, abrázame con tu amor. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser, Ven a llenar mi corazón. ven y sopla. sopla sobre mí. Ven y sopla. Ven y sopla. Ven y sopla sobre mí. Ven y sopla. Ven y sopla. Que así sea. Nos sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. En Jesús y María. A la persona que está a tu lado, dile de corazón, hay que estar preparado. Díganlo, hay que estar preparado. Porque mucha gente vive desprevenida. La palabra de Dios hoy, que hemos escuchado las 3 lecturas, tienen un común denominador. Nos hablan de la vigilancia, pero también entrevé las 3 virtudes teologales. ¿Cuáles son las 3 virtudes teologales? Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque sin la fe no se puede agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios tiene que ir a través de la fe. Y después vamos a ver cómo la segunda lectura habla lo que es la definición de la fe. En la primera lectura que hemos escuchado también se nos habla en el libro de la sabiduría. Vamos a recargar cosas que podemos ver como más puntuales en cada uno de los textos. Se nos habla de recordando la Pascua judía, ¿no? Saben que nosotros somos primos hermanos de los judíos, porque Jesús era judío, María era judía, los primeros apóstoles eran judíos. Celebraron la Pascua, pero Jesús va a establecer algo nuevo, completamente nuevo, que es la alianza que estamos realizando esta mañana, que llamamos Eucaristía, porque eso no lo tenían los judíos. Jesús estableció para siempre la alianza nueva y eterna. Repito, tenemos cosas parecidas a nuestros hermanos porque son nuestros hermanos mayores, como San Juan Pablo II solía llamar a los judíos, nuestros hermanos mayores. Pues bien, hermanos y hermanas, dice el libro de la sabiduría
La noche de la liberación pascual, porque eso es la Pascua, Dios viene a liberarnos, fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, así se anunció, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas, la firmeza de las promesas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo que dice, lo hace. Dios cumple siempre su promesa. No importa cuántas generaciones pasen, Dios nunca dejará lo que promete. Dios es fiel a su palabra. Y por eso nosotros hacemos memorial de las palabras. Cuando celebramos la Eucaristía, estamos haciendo un memorial de lo que Jesús hizo y que al mismo tiempo es acción de la liberación que recibimos por el pecado, por nuestros pecados. Todos pecamos, todos le hemos fallado a Dios. Pero el Señor hizo un pacto de sangre por el cual nos rescató a ti y a mí. Todos tenemos deuda con Dios. Y dice el texto, por eso, los piadosos hijos, y ya no solamente hablemos de los judíos, porque lo propio de la palabra de Dios no es quedarnos en el pasado. Una palabra que se queda en el pasado no es palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es actual. No importa cuántos siglos hayan pasado en que se escribieron, siempre se actualiza. Por eso cuando usted escucha la palabra, usted tiene que decir, ¿qué Dios me está diciendo hoy, aquí? En hoy es 7, ¿no? 7 de agosto del 2022. Dios está hablando hoy. Ayer habló para los antepasados, hoy me está hablando a mí, no está hablando a nosotros. ¿Y qué nos dice? Por eso los piadosos hijos del pueblo justo celebraban la Pascua en sus casas. Claro, era propio de ellos lo que nosotros solemos hacer en la Navidad, pero no solamente en la Navidad, sino en todo el acontecimiento. De hecho, la primitiva iglesia, cuando se reunían en las casas. Después se van haciendo los templos o se van transformando las basílicas romanas en grandes lugares de culto. Pero todo esto es para recordarnos que nosotros vivimos haciendo memoria de lo que ocurrió, pero que sigue ocurriendo hoy en nosotros. ¿Qué dice? Eso se impusieron esta ley sagrada, es decir, memoria. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, ¿hacemos también memoria? ¿En qué parte expresamente se dice que hacemos memoria? ¿En qué parte? Hagan esto en memoria mía. O sea, hacemos un memorial. Estamos recordando lo que Jesús hizo, pero al mismo tiempo actualizado. Porque Jesús, y esto es importante que lo entendamos porque muchos católicos a veces están equivocados. ¿Cuántas misas existen? Y aunque se celebren en el mundo 10.000 misas, ¿cuántas se están celebrando? Un solo misterio. No importa en qué idioma, en qué país se celebre, porque es único el misterio de Cristo. Yo no hago, ya tengo 41 años, súmenle a cada año por lo menos 300 misas. ¿Cuánto sumaría eso en 41 años? Yo no tengo, ya perdí la cuenta, creo que he hecho más de 50.000 misas. Pues es una sola misa. Es la misma misa y única. Por eso el Señor dice, esta es la alianza nueva y eterna. No tiene fin. Por eso nosotros celebramos este misterio y lo hacemos en esperanza. ¿En esperanza de qué? De algo que todos estamos como cristianos esperando. La plena realización del reino. El reino ya está pleno en Cristo. Cuando se hizo hombre, murió y resucitó, ya Él estableció el reino. Pero ahora el reino significa que yo tengo que aceptar a Jesús como mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Cuando yo acepto que tengo el encuentro personal con Él, entonces el reino está en mí. Pero hay millones de seres humanos que aún no han aceptado el reino, que no conocen a Cristo. Por eso el reino tiene que llegar a todos. Y ustedes dirán, ¿y llegará eso? Recuerden lo que acaban de decir. Lo que Dios dice. Y recuerden que cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, hágase. ¿Dónde? ¿Cómo? Venga a nosotros. Ahí está clarito.
Ustedes dirán, pero ¿cómo va a llegar el reino con amenaza de guerra? China está en este momento también coqueteando con que se invade Taiwán. Los rusos todavía siguen con el tema de la guerra y hay mucha gente con miedo, hay gente con pánico. Escuchen bien esto. Aunque haya una guerra nuclear, el mundo va a continuar. ¿Por qué? Porque tiene que establecerse el reino de Dios. Y por eso Jesús nos dice, no teman, pequeñitos rebaños míos. Diga a la persona, quizá alguien vino con miedo a esta iglesia, o vino con algún dolor, o no sé, algún trauma. Voltéese y dígale cariñosamente, no temas, pequeño rebaño. Dígaselo. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿Y a quién se lo dice? A nosotros. Porque hay gente que está enferma de miedo, de pánico, de angustia. Dios no quiere que tengamos miedo. Pase lo que pase. Nada va a impedir que Dios haga justicia y su reino se establezca. Por eso un católico, un cristiano verdadero no puede tener miedo al futuro. El futuro le pertenece a Dios. No le pertenece a Biden, no le pertenece a Putin, no le pertenece a ningún político, le pertenece a Dios. Porque Dios nos creó. Y no nos creó para que estuviéramos en guerra, en conflicto. Todo eso es consecuencia del pecado, de la miseria humana. Yo le he dicho y lo repito, nuestro querido Panamá no merece estar como está. ¿Qué está pasando? El egoísmo humano. Hay quienes no se cansan de tener y hay quienes no pueden tener los bienes necesarios para subsistir. Estos días, tomando gasolina, un muchachito, era de noche ya, estaba lloviendo, había terminado la misa en San Martín. Se me acercó un chico que me dio tanta lástima. Estaba vendiendo un pedazo de un chicharroncito con yuca. A mí me gusta mucho el chicharrón, pero estaba tan lleno de grasa el paquete que yo se lo compré y le di de más. Pero yo no, porque en plena noche, con lluvia, y era todo, y me dio tanto dolor ver cuánta gente en nuestro país está así. Obviamente yo no podía comerme eso, pero no era el hecho, sino desde ver la necesidad de la gente. Ese es uno de cientos de casos que hay en nuestro país, que no tienen lo mínimo, ¿no? Y pensar que otros derrochan. Cuando aquí se habla de cifra no de 1000, de millones. Antes, cuando nosotros, en nuestra generación de los 70, un poquito antes también, se hablaba, ¿cuánto cuesta el proyecto? Cientos y tantos miles de dólares, ¿sí? 200,000, 300,000, 800,000 dólares. Hoy hablamos de millones de millones. Y tú te preguntas, ¿y a dónde va todo eso? ¿Ah? Y ustedes dirán, así mientras el corazón del hombre esté lleno de egoísmo, esté lleno de miseria, o sea, de no ver la necesidad del otro, por eso se nos pedirá cuenta. Todos vamos a morir un día. Parece que la historia no nos enseña. Ustedes conocen las pirámides egipcias, ¿verdad? ¿Qué eran las pirámides? ¿Por qué las construían? ¿Quiénes las construían? Los faraones. ¿Y qué eran? Tumbas. ¿Qué llevaban allí? Sus ajuares. ¿Podían disfrutar en la otra vida? ¿Qué hicieron entonces los coleccionistas? Empezaron a invadir los tesoros de Tutankamón. Todo eso ya están en museos. Se llevaron sus prendas, sus oros, sus sillas, sus caballos. ¿Y dónde quedó todo eso? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? ¿Qué no aprendemos? No es malo tener bien, y ya eso lo hemos dicho en otros momentos. No es malo ser rico. Es el uso que hacemos nosotros de los bienes adquiridos. Como tampoco es malo ser pobre. Jesús dijo, ustedes tendrán siempre pobre, pero pobre en el sentido de por la miseria del hombre, de esclavizar a otro, eso sí, ¿no? Jesús se hizo pobre. Era rico en todo porque es Dios, pero se hizo pobre por nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos que los bienes materiales no son Dios. Dios es uno
Y no ponga tu interés en las cosas materiales porque no te vas a llevar nada. Y si te la llevas, otro la va a coger después. Así de sencillo. A otro le queda. Aprendamos de la historia, aprendamos de la escritura. Y es así entonces como comentamos a la segunda lectura del libro de los Hebreos. Miren lo que es la definición de la fe. En la primera hemos visto la esperanza. Nosotros vivimos en esperanza. ¿En la espera de qué? De la realización de las promesas de Dios. Dios cumple todo lo que dice. La segunda es la virtud de la fe. ¿Por qué la virtud de la fe? Porque, ¿qué es la fe? Miren la definición que da el libro de los Hebreos. Digan conmigo, la fe es la forma de poseer. Ya desde ahora, lo que se espera. ¡Qué belleza! Miren, por eso que las virtudes, las tres cardinales, que todos, cuando ustedes fueron bautizados, ustedes recibieron implícitamente como don de Dios esas tres virtudes. Lo que pasa es que la virtud no es para tenerlas arrinconadas, sino para ir renovándola, ir acrecentándola, porque la fe, uno crece en la fe, pero también crece en la esperanza y debe crecer en la caridad, que es la tercera virtud que veremos después. ¿Por qué? Porque hay que alimentar estas virtudes. Cuando tú te mueras, Dios te va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste? Dame el informe de tus obras. Ahí van a aparecer las virtudes. ¿Cómo fue mi fe? Porque hay mucha gente que se jacta de decir, yo no creo en Dios. No hay Dios que me pida cuenta. Bueno. Y muchos no creen tampoco que hay condenación en el infierno. El Padre Pío solía decir cuando le decían que fulano, no cree, dice, ya creerán cuando lleguen allí. Ya creerán en el infierno cuando lleguen allí. Dios se ha mostrado de muchas maneras. ¿Acaso yo me autoformé, me autocreé? Dios es maravilloso. Dios hizo todo lo que nos rodea, todo, y para ti, y para nosotros, para que nos recreamos y podamos aprovechar esos tesoros, porque es como un padre que es bueno, tierno, compasivo, que le gusta dar a los hijos todo lo que ellos necesiten, incluso más allá, para que puedan recrearse y decir, papá, qué bueno eres, qué maravillosas son tus obras, porque esa es otra de las cosas. Cuando yo contemplo la creación y las obras de Dios, la magnificencia de Dios, brota en mi corazón una necesidad de alabar, de glorificar, de decir, Señor, qué grandes son tus obras, qué maravilloso el universo, la maravilla del universo y todo lo que hay, el mar, las estrellas, las plantas, los frutos, los alimentos, todo fue creado para ustedes, para que nos gocemos de ello. Entonces, volvemos sobre la definición. La fe es la forma de poseer ya, desde ahora, ¿no? Desde ahora, lo que se espera. Y de conocer las realidades que no se ven. Atención a esto. Porque si ya usted está viendo lo que usted cree, ya no es una fe. O sea, la fe, repito, es aquello que yo no veo, pero creo, precisamente que ya la poseo. Por eso está unida la esperanza. No se puede separar una de la otra. Yo creo que esto que estoy viviendo, pongo el caso propio de la Eucaristía. Nosotros vemos signos en la Eucaristía. La palabra signo, que se usa mucho para los sacramentos, señal de cosas que trascienden. Por ejemplo, yo apunto, digo, ahí hay una luz. Ustedes quizás no están ustedes no están en un lugar que la pueden ver, pero yo sí la estoy viendo y yo estoy señalando, aquí hay una luz. Si yo le digo, hay una luz, pueden tener dos opciones. O ven mi dedo, o se acercan y van a decir, sí, hay una luz. Ya no es fe. Pero si yo le digo, ahí hay una luz, ¿ustedes están creyendo lo que yo estoy diciendo? ¿Sí o no? Pero si usted duda, dice, ¿es verdad? Yo no creo eso. Yo no creo que haya una luz. Pero si usted viene, ven Lucas, venga para acá, póngase aquí, póngase de este lado. ¿Hay una luz o no hay luz? ¿Es fe eso? No, porque ya tiene certificación. Ya tiene certificación, por lo tanto la virtud ya no es virtud. O sea, la fe es, y no lo estoy diciendo, es la palabra de Dios. Repito otra vez,
díganlo conmigo, lo que se espera y de conocer realidades que no se ven. Oye, gracias. ¿A quién le está creyendo usted? ¿Quién dice eso? A ver, ¿de quién es esa palabra? De Dios. ¿Quién nos está dando la definición? Dios nos está dando la definición. Y si la fe me dice a mí que aquí en la Eucaristía que celebramos hay presencia real, no simbólica, porque otros que no son cristianos, perdón, que no son católicos, se llaman cristianos porque todo cristiano tenemos en común esto, que creemos en la Trinidad. Por eso el cristiano, aunque no sea católico, pues es cristiano, pero no católico porque nos diferencia algo de la doctrina y sobre todo este misterio, que para nosotros es presencia real, para otro es símbolo. Son dos cosas muy distintas. No es lo mismo un símbolo que una presencia real. ¿Por qué? Porque siempre del principio, en el mismo evangelio, Jesús dice, mi carne es, mi sangre es. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene. Yo no entiendo cómo todavía pueden pensar que ese es un símbolo. Cuando Jesús dijo ese discurso que ustedes conocen, que está en el capítulo 6 del libro de San Juan, dice que algunos discípulos dudaron y se fueron. Como diciendo, ¿cómo voy a hacer? Se fueron. Jesús no lo detuvo, porque Jesús no es político. Los políticos cambian el discurso. ¡Ey, tú no me entendiste! Ven para acá. No. Jesús no es político. Lo que es. Y lo que no es. Así de sencillo. Entonces, Jesús le preguntó a los que se quedaron, ¿ustedes se quieren ir también? Es cuando viene la famosa expresión de Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de qué. Entonces, cuando Jesús dice algo, no dudes que es así. Y cuando Él dice que está verdaderamente en cuerpo, sangre, alma, divinidad, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, es presencia real, no símbolo. Nosotros no celebramos galletas, celebramos el cuerpo, la sangre de Cristo. Esto es importante que lo tengamos claro, queridos hermanos. Y más todavía, no tenemos que esperar milagros eucarísticos. No digo que Dios no puede hacerlo, de hecho lo hace. Pero yo no tengo que ver un milagro eucarístico. ¡Ay, es verdad! Ahí está. Es mejor creer aunque no vea signos extraordinarios. Los signos extraordinarios son para los que tienen dudas. Para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Yo creo. Yo no necesito que me explique. Yo no necesito experimentación para decir, bueno, ya experimenté y ahora sí me convenzo. No, pues entonces no sería virtud. La virtud es necesaria para agradar a Dios. La fe es una de esas virtudes. El que quiera acercarse a Dios tiene que ser por la vía de la fe. No hay otra. Es fe. ¿Crees o no crees? ¿Crees o no crees? Tú tienes la respuesta. Pero Dios no es hombre para mentir. Dios no miente. Lo que dice, lo hace. Y termina, entonces ponen otro ejemplo. ¿No? Piensen en Abraham. Este es un hombre extraordinario. Por cierto, ustedes saben que es el padre de las tres grandes religiones monoteístas. Cristianismo, judaísmo y el Islam. Los musulmanes también lo tienen como un gran profeta. Pónganse a pensar esto. Un hombre que era pagano, Dios se le revela y le dice, Abraham, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Yo me pregunto, si tú recibieras esa invitación teniendo tu seguridad en tu tierra, teniendo tus ganados, teniendo tus posesiones y que de pronto te dicen, oye, olvida todo esto y ven. No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Y no tenía conocimiento de ese Dios que se le está revelando. No lo conocía, pero se lanzó en fe. Y cuando empieza ese caminar a la tierra prometida, que no fue de la noche a la mañana, porque es un proceso, la fe también es proceso de crecimiento o descrecimiento. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué?
porque el Señor iba probando la fe de Abraham. Mira, te voy a dar descendencia. Tu esposa va a tener un hijo tuyo en quien voy a mantener la promesa que te he dado. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra dice que el tiempo pasa, Abraham se va haciendo viejo y no hay forma de que venga esa promesa. No venía la promesa. Y Sarita, que al principio cuando recibió también la llamada, se echó a reír porque yo anciana a esta altura dar un hijo. Qué historia tan especial, ¿no? Llega el momento en que, desesperada ella, le dice, ¿sabes qué? Para que se cumpla la promesa, métete con mi esclava, te doy permiso de que uses a mi esclava. Ustedes dirán que no, era propio de la cultura. O sea, recuerden que Abraham no, era un hombre que estaba en un proceso de conocimiento de Dios. Se metió con la esclava a instancia de la mujer que le dio permiso y tuvieron un hijo. Y Dios se le revela y dice, ese no es el descendiente. Ese no es de la promesa. ¿Conocen algo de la historia? ¿Qué ocurre? Da a su hijo, ¿cómo se llama ese hijo? Ismael. Ismael, que para algunos es de la dinastía de los árabes, ¿no? Pero ese no era el descendiente. Porque de hecho los judíos y los árabes son primos hermanos, pero el pecado no permite que puedan entenderse. Pero son parientes. Qué triste, ¿no? Son parientes. De hecho todos somos parientes. Eso de las divisiones de la cultura, eso es propio del ser humano, no de Dios. Para Dios todos somos hijos. Ustedes recuerdan la canción hace años, bueno, los que son más veteranos, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dijo ni... Blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. Para Dios somos uno. Nosotros somos los que marcamos diferencia de cultura, de idioma, todo aquello. Pues entonces, otra prueba. Cuando tiene el hijo, ya Sara, obviamente, cuando Dios cumple la promesa, ¿ustedes recuerdan cuántos años tenía Abraham? Cuando Dios cumple la promesa. ¿Recuerdan? 100 años. 100 años. A los 100 años lo hace papá. Bueno, papá de la promesa, porque ya obviamente tenía antes a Ismael. ¿Y qué ocurre? Después que tiene su hijo, dice, llegó mi hijo, la promesa. Ay, Señor, gracias. Se le aparece Dios. Dame a tu hijo, al que más amas. O sea, sacrifica. Yo les pregunto, no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios? Obviamente que el Señor no iba a permitirlo, ¿no? Como ustedes saben, pero era también una manera de dejar en la cultura de la época los cultos que se daban, porque eso era propio de ciertas culturas. Hasta aquí mismo en América, los aztecas hacían sacrificios de hijos, sacrificaban por ofrendas al Señor y de los enemigos también. Bueno, todo esto era parte, pero lo que quiero señalar es la obediencia que tiene Abraham. Abraham le obedeció a Dios. Y por esa obediencia yo le dice, ¿sabes qué? No hagas daño a tu hijo, cuando ya estaba a punto de sacrificarlo. Obediente a Dios por la fe. Le creía a Dios. Porque tenía, como dice también el libro de los Hebreos, lo dice hoy, que él tenía la convicción ya de una especie de resurrección. Así más o menos lo dice, ¿no? Si él no hubiera creído en esto, no hubiera sido posible. O sea, y todavía no se había revelado el verbo. Acuérdense que Abraham también tuvo una especie de revelación trinitaria de 3 personajes que en el encinar de Mambré, ahí tuvo una teofanía, una manifestación de Dios. O sea que él tenía un contacto muy estrecho con el Señor y le creyó a Dios. Acuérdense que Jesús también dijo, antes que Abraham estaba yo, Abraham me conoció, dice Jesús, me conoció. El verbo encarnado, ¿no? Entonces esa manifestación
hace que la fe de Abraham vaya en aumento y Dios lo declarará padre de multitudes, padre de la fe. Por eso, la fe es una garantía. Yo he puesto toda mi confianza en Dios. Y como he puesto mi confianza en Dios, mi voluntad en Dios, sé que Dios es fiel. No importa cuánto tiempo pase, lo que Él ha dicho lo va a cumplir porque mi Dios es fiel. Y yo le creo a Dios. Creerle a Él, aunque todo vaya contra ti. Porque no es tu garantía, es garantía de Dios. Dios garantiza lo que ha dicho. Y por eso es importante creer. No cuando todo va bien o cuando tú, ya vi. Hicimos el comentario hace pocos días de unos milagros eucarísticos que están ocurriendo. Pero yo no necesito poner la hostia en un laboratorio, pincharla para que salga. No necesito eso. Yo le creo a Dios. No necesito estas cosas extraordinarias. La necesitan los que no creen, los que están en duda, los que desconfían de las cosas de Dios. Y así entramos ya en la parte final de la tercera virtud. ¿Cuál es la reina de las virtudes? La caridad. El amor, la caridad. Todos vamos a morir un día. ¿Cómo te gustaría a ti que te encontraran el día que dam dam daram dam daram dam 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 dam? ¿Cómo te gustaría? Jesús nos da ya la pista. No temas, rebañito mío. Tu Padre ha tenido bien a darte el reino. Ustedes dirán, Dios, pero tú me estás diciendo que me desprenda de todo. Vendan sus bienes y den limosna. Consigan una bolsa que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Te hago la pregunta, ¿dónde está tu tesoro? Hay gente que tiene el tesoro en la cuenta bancaria, en la casa. Con esto no estoy diciendo, no vayan a malinterpretar. Jesús lo que está diciendo, nada material te da garantía de eternidad. Por eso dice, acumulen, así como usted cuando deposita o hace una cuenta con intereses, así también pasan las cosas espirituales. Nosotros también depositamos con nuestros intereses, o sea, las buenas obras no quedan sin recompensa. Y pongo un ejemplo, dame el vaso de agua allí. Jesús dice, solamente para que entiendan, que también lo necesito. Dice la palabra, el que da un vaso de agua en atención al profeta, ya tiene recompensa. ¿Lo hiciste con interés? Gracias. Hermano, un vaso de agua. Imagínense cuántas cosas buenas yo puedo hacer en esta vida. Hay gente que desperdicia su tiempo por el egoísmo, por pensar siempre en ello y no para los demás. Dios no te está diciendo que te descuide de ti, sino que entiendas que el reino se conquista haciendo obra de amor, obra de caridad. Tuve hambre, tenía sed, yo estaba en la cárcel, era un prisionero, estaba en el hospital, estaba desnudo. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que hiciste el bien, me lo hacías a mí. ¿Por qué no invertimos aquí, hermano? Este es el mejor negocio. Este es el negocio de la vida eterna. ¿Por qué no nos interesamos por eso? Yo veo tanta gente con millones. No tanta porque son siempre un grupo reducido, pero con mucho dinero que no invierten en las cosas del cielo. Creen que se lo van a llevar. Miren, si la riqueza que tienen los millonarios de este mundo la pusieran, la mitad de los bienes que tienen en una gran empresa para que, por ejemplo, para acabar el hambre en el mundo, crean que se lograría. Este mundo es un mundo egoísta. Aquí, en este mundo, no debería haber gente con hambre. No debería. Gente con necesidad. Aquí en Panamá, no debería haber
gente indigente. No hemos hecho la cultura del amor. No. Cada uno haga lo que pueda, pero no sirviendo al prójimo. Y por eso Jesús nos dice, tesoros que no se acaba. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Yo he escuchado gente que dice, mi Dios es el dinero. Lo he escuchado, ¿eh? Mi Dios es el dinero. A ver si se lo lleva y cuando lo pongan en la tumba con todo lo que tiene, los gusanos le van a dar también materiales. Después que termine con el cuerpo vienen los billetes. ¿De qué va a servir? Todo el bien que pudo haber hecho. Y Jesús, no soy yo, es la palabra. Estén listos con las túnicas puestas, las lámparas encendidas. Esto es muy clásico ¿de qué? De la fiesta judía. Los judíos vivían así, cuando salieron en la Pascua, tenían que estar bien, diríamos, ceñida la cintura, lámparas encendidas, sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda. Todo esto son ejemplos de la cultura propia que se practicaba en Israel, que ellos conocían, de manera que cuando Jesús hablaba, ellos decían, yo sé lo que está diciendo. Por ejemplo, era muy propio, ustedes aquí en nuestra cultura hacemos la famosa despedida de soltera, ¿verdad? Aunque han ido variando bastante. La última vez que fui a un matrimonio, yo dije, no sabía, esto no se hacía en mi época. Pero bueno, son cosas, van variando. Entonces, una de las cosas que se hacían en las bodas judías era la famosa despedida de la novia. Entonces, todas las compañeras se reunían y lo propio era que el novio no avisaba cuándo iba a llegar. Ellas tenían que estar en vela. Hay una parábola que Jesús dice que eran 10. 5 estaban preparadas, 5. Siempre hay gente que le gusta improvisar a la última hora. Cuidadito, cuidadito. Siempre sean previsores. Siempre sean previsores. Dice la palabra que cuando se acostaron porque le entró sueño, dice que ya no viene, si eran 2 de la mañana, ahí está tardando, le entró sueño y se quedaron dormidas todas. Siempre había alguien que vigilaba, ¡ahí viene el novio! El novio. Y las otras se dieron cuenta, denle un poquito de aceite porque si le damos y no es que esté aquí enfatizándose el egoísmo, no. Dice, si te doy el mío, no va a alcanzar lo suficiente ni para ti ni para mí. Vayan donde el chinito. Bueno, no había chino en esa redacción. A ver si consiguen un poquito de aceite. Ya a esa hora, cuando llegan, bueno, los chinos siempre están ahí vigilantes, ¿no? Si tienen que hacer una compra de última hora, pues ahí siempre para salvar en último minuto. Y cuando llegan, ¡clup!, la puerta estaba cerrada. Se cerró la puerta. Dice, Señor, abre, no. Yo no las conozco. Eso no puede pasar a nosotros. Dios nos está dando tiempo de preparación. Todos estos momentos, así como ahora, son tiempos de gracia, son tiempos de preparación, para que nadie diga, Señor, tú no me preparaste, tú no me diste instrucciones. Vendrá como un ladrón en la noche. El ladrón nunca va a decir, señora, a las 2:30 de la mañana voy a ir a su casa, ¿oye? ¿Qué? Están vigilantes. Y comía acá por ahí si es necesario. Aquí no va a entrar. Aquí no va a entrar. Eso es lo que está diciendo. ¡Ey! Vigila. Está atento. Tú no sabes el día ni la hora. Yo he visto gente que ha muerto así. Oye, tú estabas conversando con ella en la mañana, en la noche te la dice, murió fulano. ¿Cómo va a ser? ¿No han tenido experiencia de esta? Si hace poquito hablamos. Eso hace poquito. Hoy es cadáver. Lo que acumuló, ¿de qué le sirvió? Que no es malo tener, repito, cómo administra lo que tienes. Eso vale para todo. Es como yo, sacerdote, porque también, miren, a mí, escúchenme, me van a juzgar más duro que a ustedes. ¿Por qué razón? Se supone que yo tengo más gracia recibida. Entonces, a mí me da temblor
pensar que por la condición que tengo no haga lo que me corresponde. ¿Se dan cuenta por qué es bueno que ustedes oren por un sacerdote? Porque mientras más reciben, más duro va a ser su juicio. Y yo lo tengo clarito. Yo no quiero morirme con cosas pendientes. Yo le he dicho y lo repito, estoy viviendo el mejor momento de mi sacerdocio. Y le doy gracias a Dios. Porque no quiero desaprovechar. Ya cuando tú llegas a los 60, ya pasé los 60, tú dices, las hojas blancas siguen cayendo. Van cayendo, hermano. Yo no sé cuánto más me va a dar el Señor. Yo no sé cuántos años. Lo único que quiero es que cuando llegue y Él me diga, Teófilo, llegó la hora, yo pueda decir, Señor, aquí están los frutos. Él lo va a ver. Él lo va a ver. De todo lo que hemos hecho. Finalmente, hermanos y hermanas, pidamos al Señor esta gracia. Vamos a pedirla. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Cada uno según su condición. En el matrimonio, sé fiel. En la viudez, sé fiel a Dios. O sea, cuando digo fiel, fiel a Dios. Muchos matrimonios están en crisis porque sacaron a Dios de su relación. Muchas familias están en crisis porque Dios no es la primacía allí. Y cuando Dios no está allí y están solamente las cosas materiales, esa familia está en ruina, aun cuando gocen de bienes materiales. Entonces pongamos a Dios, Él es el tesoro que sea Dios. Tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Nunca perdamos de vista esto. Cierra tus ojos. Donde está tu tesoro estará tu corazón, termina la palabra de Dios hoy. Y esa es la caridad a la que Dios nos invita. La fe de creer que lo que Dios ha dicho lo hará. La esperanza de que sus promesas se cumplen y caminar en esa esperanza. La caridad ardiente de hacer el bien sin mirar a quién. Aunque no me paguen a mí los hombres, Dios me pagará. Vamos a pedir esta gracia. Señor, gracias. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias por darnos la oportunidad de renovar nuestra fe, de renovar nuestra esperanza, de renovar la caridad. Que no seamos necios a tu voz. Que estas manos que nos has dado, Señor, manos que trabajan, manos que traen el pan a nuestro hogar, manos que bendicen, manos que abrazan. Hoy, Señor, ayúdanos a multiplicar los bienes que podamos realizar en favor de los demás. En mi propia familia, en mi entorno laboral, en mi vecindad, en todo lo que haga, Señor, que mis manos y mi corazón sean productivas. Para que cuando el día que tú me llames, te pueda presentar el fruto de todos los bienes. Amén. Amén y amén.
Señor, ¿qué he hecho con mi vida hasta ahora? ¿Qué he hecho? ¿Cuántos frutos? Con mi vida, Un día se lo va a preguntar. ¿acaso vivo lo que creo? ¿Qué he hecho con mi vida? Con mi vida le tendré que responder Aquel día. un día. Le tendré que responder un día. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.